te voy a hacer una sencilla, que es ¿cómo está el Frente de Todos? Y bueno, mira, yo entre el Frente de Todos y San Lorenzo, viste, ya no sé qué... No sé por dónde mirar, ¿no? Ah, qué injusticia lo de Torrico, qué injusticia lo de Torrico, lo tenía que decir, ya se dijo, listo. No, yo creo que, a ver, no es simple la situación, pero creo que nosotros tenemos que salir de la autoflagelación o de martillarnos los dedos todos los días. Es obvio que ya hemos sido claros, taxativos respecto a lo que pueden ser las críticas. Me parece que también hay que ofrecerle no solo a la militancia, sino a la sociedad en general una perspectiva de esperanza, de expectativa. Yo creo que la única dirigente política hoy que genera eso es Cristina, ¿no? Porque frente a una situación de tan gris, ¿no?, en materia económica, porque uno a veces, viste, cuando tenés discusión, no, miren la mitad del vaso lleno, pero esto es como ir a la cancha todos los domingos y empatar y que un sector de la tribuna te exija celebrar el empate. Sí, no perdimos, pero tampoco estamos obteniendo triunfos claros. Entonces me parece que en una situación tan gris en materia económica, la única manera de recuperar la esperanza y la expectativa es a través de la política, y dentro de la política no tengo ninguna duda que la persona que todavía es creíble, que genera esa esperanza, que está dispuesta a enfrentar al poder, porque seamos claros, ¿no? Gobernar es ordenar al poder económico, y me parece que si eso no ocurre, pierde el pueblo. Nuestra misión es representar los intereses populares, y eso obliga, hasta por el propio bien del poder económico, que muchas veces no tiene una estrategia colectiva, una estrategia de país, que simplemente persigue sus intereses de corto plazo. Ese propio poder económico necesita una política fuerte que lo regule y que lo oriente en el marco de una estrategia que permita el desarrollo del país, pero fundamentalmente que garantice la justicia social. Yo creo que nosotros en el 2019 vinimos a eso. En el medio, lógicamente, hubo confusiones. El poder es mañoso, ¿no? Digo, el poder, habitar espacios de poder no es sencillo, es complejo. Hay entornos complicados también que operan para confundir el espíritu original de una fuerza que tenía muy claro que a priori tenía muy claro lo que tenía que hacer, y después, evidentemente, no sin dificultades en materia de lo que ha sido la pandemia y hoy lo que puede influir la situación internacional a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin minimizar eso, claramente hay un desperfilamiento de los objetivos originales, y hay que recuperar ese camino que se trazó en aquel momento, ¿no? Andrés, ¿cómo andás? Buen día, Nicolás, entonces saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuando decís que Cristina es la única figura que entusiasma, ¿lo decís pensando en las elecciones del año que viene? No, lo digo en términos de que acá la sociedad, el pueblo necesita garantías, ¿no? Quiero decir, la única en su nivel, ¿no? Después, por supuesto, hay muchos compañeros y compañeras dispuestos y que dan su pelea cotidiana, pero me parece que ella encarna un reaseguro respecto a que hay límites que no se traspasan, a que hay definiciones claras en materia de lo que te decía, de cómo caracterizar el vínculo con el poder económico, inclusive la política internacional. Es decir, un conjunto de factores que después te definen el marco donde vos te desarrollás, porque si no tenés claro lo estratégico, después, por más buenas intenciones que le pongas en el día a día, quedás atrapado en un corset que te deja muy poco margen de maniobra, inclusive el propio vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el peronismo no es muy compatible con el fondo, ¿no? El propio Juan Perón no adhirió en su momento, en 1948, cuando se creó el fondo, y el propio Néstor Kirchner se independizó, autonomizó de aquella situación, porque claramente hay una filosofía económica que no tiene nada que ver con nuestro programa. Es una realidad que existe, pero hay que saber cómo transitar ese vínculo. Entonces me parece, sí, en ese sentido, ella es absolutamente confiable. Y bueno, más allá de cuestiones electorales, me parece que lo que nosotros tenemos que encontrar hoy es las medidas que recuperen la expectativa, que perforen el cerco mediático, que lleguen al conjunto de la sociedad sin que tengamos que explicar mucho,
y que eso nos vuelva a poner en cancha por la gente, obviamente, por lo que está pasando en el día a día, pero también, obviamente, porque los procesos políticos hay que revalidarlos, ¿no? Te lo pregunto entonces de otra forma, pero me gusta ahondar un poco más en este concepto. ¿Crees que el modelo de elegir un candidato que no representa o no se identifica cabalmente con las políticas del kirchnerismo, como sucedió en 2019 y también de alguna manera en 2015, es un modelo que se agotó, que no funcionó y que el año que viene habría que buscar quizás una figura que se parezca más a aquello que el kirchnerismo proclama y que hizo cuando estuvo en el poder? Mira, yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso que nosotros hayamos hecho todo perfecto, todos somos conscientes de las dificultades que se enfrentan, pero sí me parece que se intentó y no ha funcionado. Entonces tenemos que en ese sentido recalibrar, y me parece que no podemos seguir atrapados permanentemente en ese laberinto, ¿no? Porque acá a Cristina la jubilan, permanentemente. Sí. Entonces, yo me acuerdo de la discusión del 2016 y 2016-2017, y yo entendí que en el 17, después del proceso electoral, ese debate estaba zanjado, porque en aquel momento lo que se planteaba es: Cristina no tiene votos. Bueno, fuimos a la elección del 17, Cristina tenía votos, pero además ella tuvo la generosidad, no sé si es generosidad, no, pero sí la inteligencia de reagrupar a todos los sectores del movimiento nacional, y para que ese reagrupamiento fuera eficaz, inclusive no dudó en ceder posiciones y en darle al sector moderado, por llamarlo de alguna manera, el mayor protagonismo. Entonces me parece que eso tiene que ser recíproco. Si ahora se hace evidente, quizás hay un problema de diagnóstico, de caracterización, y no todos están viéndolo, pero me parece que esa mayoría de la sociedad y de la militancia está con un sabor agridulce. Entonces me parece que es momento de dar cuenta de lo que fue una decisión muy inteligente y también en parte generosa, y que todos estemos a la altura de las circunstancias y tengamos la misma grandeza que tuvo ella en el 2019, ¿no? Hay una cosa que a mí me cuesta entender, Cuervo, y no es que me cuesta entender, creo que falta alguna explicación más, y son las reuniones que Cristina viene teniendo, desde con la jefa del Comando Sur, después también se reúne con Melconian, después se reúne con Redrado, y sin embargo no hay encuentro con Alberto. Digo, no, estamos hablando de encuentros con gente que quizá está en posturas antagónicas a la de Cristina, y sin embargo no hay posibilidad de acuerdo, o por lo menos de sentarse con Alberto. ¿Por qué es? ¿Qué explicación tiene esto? Habría que preguntarle a Alberto por qué no la llama o no se quiere juntar con Cristina en todo caso. No es un tema de Cristina, ella siempre tuvo la absoluta predisposición, obviamente. ¿Por qué pasa? ¿Alguna idea tenés, digamos? Yo creo que es un gran error. Yo creo que poner no aprovechar a Cristina siendo la vicepresidenta es un gran error. Yo creo que, inclusive lo he dicho ya varias veces, nosotros tampoco entendíamos cómo Mauricio Macri, no siendo alguien de un signo político antagónico, no se valía de la experiencia que tuvo Cristina al gobernar 8 años el país. Pero bueno, imagínate que si pensábamos eso para Macri, cuánto más para alguien que es de nuestro espacio, ¿no? Obviamente. Andrés Cristian. Pero bueno, yo creo que igual, más allá de todo, Roberto, hay que mirar para adelante, no tenemos que enredarnos más, esto no es un culebrón, acá hay que poder decirle a la gente qué es lo que se necesita. Necesitamos que el salario alcance, que se pueda llegar a fin de mes sin apremios, que aquel sector que está en un contexto de mayor vulnerabilidad tenga algún tipo de ingreso. Por eso creo que la inversión social tiene que aumentar. Después discutiremos los formatos, cuál es más eficaz o genera menos polémica, etcétera. Y después creo que hay cuestiones de la macroeconomía que resolver. El tema inflación, por supuesto, es un tema central, pero también hay que discutir cómo se financia el Estado, cómo tenemos reservas en el Banco Central. Es decir, son un conjunto de cosas que hacen a
a recuperar estabilidad, pero también credibilidad por parte de aquel sector de la sociedad que tenía una expectativa en este gobierno. Andrés, Cristian Carrillo te saluda, ¿qué tal? Quería consultarte sobre esto, justo sobre esto último estabas diciéndolo. ¿Cuáles consideras que son las medidas que no se están aplicando y deberían aplicarse, o que se están aplicando y deberían profundizarse para, por lo menos, atacar lo que diagnosticás, ¿no? El tema de la inflación. Ahora parece que hay algunas medidas que están a favor de recuperar reservas, pero digo, ¿qué es lo que está faltando? Materia social no la tengo muy claro, obviamente, por ahí en otros temas quizás no soy experto en la materia y sería prudente, más allá que uno siempre tiene su mirada. En materia social, desde ya yo creo que está faltando una pata de ingreso, porque, bueno, ahora está todo el debate del potencial trabajo, lo que es conocido como los planes, donde, digamos, terminamos en un sofá cama, ¿no? Porque utilizamos una cuasi universal, o pretendimos, digamos, universalizar una política focalizada que tiene que ver con asistir a aquellas personas que están en una situación de informalidad en materia laboral, obviamente que el Estado las pueda acompañar con lo que debe ser una política más generalizada de ingresos. Entonces hoy estamos en un esquema que tiene 1.300.000 beneficiarios, puede ser un poquito más, nunca terminan de estar claros los números, y eso por supuesto es muy grande para hacer un programa de una política focalizada, y es muy corto para hacer una política de ingresos. Yo creo que tuvimos el IFE, que era una excelente política para transitar un momento de emergencia, que eso se podía haber reformulado acorde a lo que era la nueva coyuntura, pero bueno, hace poco el gobierno nacional pagó, digamos, o generó lo que se conoció como un bono, que es el refuerzo de ingresos, entiendo yo que para 7,5 millones de personas, y ahí tenés un camino para por lo menos salir de la urgencia. Después, por supuesto, creo que tienen que haber, tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario, y con la paritaria no alcanza. Está claro que en su momento Néstor Kirchner, para resolver aquel desfasaje, recurrió a los aumentos por decreto. Es una alternativa, por ahí el sector privado no va a patalear en ese sentido, pero tenemos que encontrar la manera de que pasar la primer quincena no sea un suplicio para el trabajador formal. Y en ese sentido se pueden inscribir un montón de medidas, no es que haya o que uno tenga una receta mágica, pero sí me parece que hay que abordar un camino, y eso es lo que no termina nunca, por lo menos, de hacer el área económica del gobierno. Entiendo que en cuanto a ingresos, estás a favor entonces de aumentos por decretos en lo que tiene que ver con los formales. ¿Qué opinión tenés y qué viabilidad ves en cuanto a la aplicación de un ingreso universal? No, por eso te decía, yo creo que, y de hecho nosotros acompañamos, hicimos una actividad con Juan Grabois en función de su propuesta, y venimos charlando con él, con todo su equipo, justamente para poder reformular algunas cuestiones. En el espíritu estamos de acuerdo, hay unas cuestiones de forma que trabajar, que Juan también está, por lo menos en lo que charlamos, está de acuerdo. Nos parece que hay un concepto, es el refuerzo de ingreso que nos va cerrando, por lo menos a los que estamos participando de ese debate. Después hay que ver si eso se canaliza por la vía legislativa, por el Ejecutivo, pero sí está claro que, mira, así como la UH fue una política revolucionaria, que lo que hacía era reconocerle la asignación familiar del trabajador formal, se la reconocía el Estado al, porque trabajadores son todos, ¿no? Ocupados, desocupados, son trabajadores y trabajadoras. Entonces al que por ahí está en una situación de informalidad o desocupado, se le reconocía obviamente esa asignación. Lo que me parece que ahora hay que poder lograr es que además se le reconozca un ingreso piso que garantice por lo menos lo que tiene que ver con la canasta básica. Creo que ese puede ser un camino transitorio, obviamente, porque nosotros buscamos es una modificación de la estructura económica que no solo reduzca la desocupación, sino que también esos salarios desde ya alcancen para garantizar los niveles de dignidad que se merecen los trabajadores y las trabajadoras.
Hay muchos índices que plantean crecimiento, recuperación económica, obviamente no derrama, como representante de digamos esto que ocurre, que es una actividad económica que en algunos sectores realmente vuela y en otros quizá la gente no llega al día 15 con comodidad. ¿Vos crees que el ciclo de Guzmán está agotado? Yo no quiero opinar más de Guzmán. Ya dije todo lo que tenía que decir. Para mí es un tema terminado. Después verá él en su conciencia qué quiere hacer, o el presidente también obviamente definirá. Yo creo que ya a esta altura, en fin, no tenemos mucho para esperar por ese lado. Bien. Después, y la última, sabemos que estás ahí hoy ocupado, digamos, y tiene que ver con movimientos sociales, ¿sí? Vos tenés un cargo allí que tiene mucho contacto con estos movimientos sociales. Algo del discurso de Avellaneda el otro día o se malinterpretó o se manipuló de modo tal que pareciera que el kirchnerismo está enfrentado a los movimientos sociales. ¿No te parece ahí que hace falta algún tipo de aclaratoria, digo, más allá, para los que tienen mala memoria, digo, ¿no? ¿Algún tipo de aclaración en relación a lo que se dijo? No, sin duda hubo manipulación. Llama la atención que un sector de los movimientos, levita, digamos, no porque tampoco vamos a decir las cosas por su nombre, yo creo que en tándem con algunos sectores de la comunicación hegemónica, rápidamente salieron a tergiversar, por un lado, pero también a amputar un discurso muy extenso que había tenido Cristina, donde me parece que todo era importante, pero me llamó la atención que no asumieran o que no se subieran a la agenda que planteó Cristina, que es absolutamente reivindicativa de los sectores populares que ellos en teoría pretenden representar. Es muy sugestivo, no es la primera vez que pasa. Yo creo que hay que revisar ahí cómo son esos vínculos. Me parece que automáticamente el Evita decidió enfrentar públicamente a Cristina, y me parece llamativo porque Cristina, como te decía antes, es de las dirigentes de su nivel la única que con claridad enfrenta al poder económico, así que me llama la atención que un sector que pretende representar a los sectores populares busque una rápida atención con aquella persona que sin duda encarna la expectativa de la esperanza, pero que además tenemos pruebas fehacientes que no titubea a la hora de enfrentar esos factores de poder. Desde ya que además me parece ridículo, primero que la tilden a Cristina de liberal, ¿no? Que no sé si fue el Chino Navarro o alguno que dijo que Cristina era liberal o que no era un barrio. Me parece verdad una falta. Le dijeron la Bibi Canosa del progresismo, le dijeron. Un desatino absoluto, Pero más allá de eso, yo creo que cuando uno mira nuestra historia, decir que tenemos algún tipo de enfrentamiento con las organizaciones. Bueno, yo tengo un subsecretario del movimiento Evita en el ministerio, digamos, no tengo ningún problema en ese sentido. Un buen compañero, ¿no? Federico Hugo se llama. Sí. Y desde el primer día yo le dije con claridad lo que pensaba, y él también, y bueno, obviamente, ¿no? Pero, y en esto yo quiero separar por ahí al grueso de la militancia, de lo que puede ser, tanto en el caso de Pérsico, en realidad de Pérsico, porque yo creo que el jefe, sin duda es Emilio Pérsico, de lo que puede ser las actitudes o la caracterización que él pueda tener de la realidad y la situación. Después, con mirar nuestra historia, tanto los 12 años de gobierno, como también, digamos, todo lo que fue la política, ¿no?, de apoyo y de protagonismo y de inserción de las organizaciones sociales y de referente de las organizaciones sociales en el Estado. Lo que pasa es que en nuestro gobierno había una clara concepción de que era el Estado y las organizaciones, digamos. Vinimos a romper con una historia de un Estado que negaba a las organizaciones, pero tampoco creemos en esa idea de que las organizaciones deben negar al Estado, porque justamente la concepción política del peronismo, del justicialismo, habla de una comunidad organizada donde el Estado y las organizaciones libres del pueblo, actúan conjuntamente. Entonces me parece, y después, bueno, viendo lo que fue nuestro tránsito durante los 4 años del macrismo, no tuvimos ningún tipo de pacto, cientos sociales que podríamos denominar kirchnerista, la tuvieron que padecer, que pasar en la calle, y además sufrieron el ataque
de quienes sí habían acordado o habían tenido algún tipo de pacto con Stanley y demás. Entonces, bueno, uno no quiere, de hecho, justamente la gestación del Frente de Todos fue con la idea de dar vuelta a esa página, porque no piden, no nos lleven de nuevo a esa discusión, porque hemos sido absolutamente indulgentes con esas conductas, en función de que entendemos que la unidad es un valor para construir el futuro. Pero si nos quieren llevar a discutir de nuevo lo del 2016, lo del 2017, si Cristina tiene los votos, no tiene los votos, quién encarna, digamos, la representación del conjunto del pueblo, y demás, bueno, es algo que no queremos hacer, pero si nos quieren llevar a ese terreno, tampoco nos vamos a quedar callados. O sea que si hay paso, va a haber paso. No sé si son un actor para ir a una paso, no digo, me parece que su experiencia electoral fue exigua y quedó muy clara. Por supuesto que, y tampoco estamos discutiendo hoy el proceso electoral, porque ya te digo, para mí, si no se toman medidas claras en el corto plazo, pensar en las elecciones del año que viene ya es casi un hecho de ciencia ficción. Yo estoy concentrado en eso, yo quiero que acá se reaccione, que sea una composición clara de lo que es la realidad, de lo que significa Cristina, de lo que significa el peronismo en la actualidad, y a partir de eso, bueno, no solo Cristina, ¿no? Los gobernadores que se están expresando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, los intendentes, el movimiento obrero, todos los movimientos sociales, no solamente, digamos, ese esquema cartelizado que en su momento se generó y que excluyó a, te puedo decir, más de 20 organizaciones que la pelearon en la calle durante los años del macrismo, y que bueno, y que por ser kirchnerista y no aceptar el pacto con Stanley fueron combatidas durante el macrismo, y lamentablemente también en esta gestión en desarrollo social, por lo menos en la parte que le toca a Emilio Pérsico. Se lo he dicho a Emilio desde el primer día, así que hubiera querido esto se resuelva de otra manera, pero bueno, él eligió atacar, combatir y discriminar a las organizaciones que siempre fueron leales a Cristina. Cuervo, gracias por estos minutitos en la mañana del Destape. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Era el Cuervo Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, él dijo, creo que el título de esto es que la fase moderada está agotada.